Mi nombre es Claudia Cobiella, pertenezco al equipo EADIC Madrid. Quisiera presentar el tema de hoy, de esta masterclass es BIM para licitaciones públicas, de la mano de nuestro docente Gonzalo García Sanz. Quisiera decir que Gonzalo es ingeniero técnico de obras públicas por la Universidad Politécnica de Madrid, es ingeniero civil por la Universidad Europea, es máster en BIM Management por EADIC y la Universidad Rey Juan Carlos, y es responsable del departamento BIM de EADIC, BIM Project Management, y responsable del departamento de implementaciones de Certificate BIM. Muchísimas gracias a todos por participar y doy la bienvenida a mi compañero. Gracias, Claudia. Muchas gracias también a todos por estar aquí. Buenos días, buenas tardes. Como comentaba Claudia, vamos a empezar con esta sesión BIM para licitaciones públicas, aunque nos puede servir también para ver los requisitos que nos van a pedir cualquier tipo de cliente, pero bueno, vamos a hacerlo más relacionado también con licitaciones públicas. En este caso está lo más internacional posible, pero luego hemos puesto una serie de datos de España, del estado de las licitaciones. Entonces, sin dar más rodeos, voy a ir directamente un poco para comentaros. Voy a hacer una pequeña introducción muy básica. Luego vamos a hacer un comentario, unos glosarios de términos que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Vamos a comentar unos conceptos generales que se necesitan para simplemente poder entender, para los que no conozcáis nada de BIM y para los que conozcáis solo la parte más de modelado a lo mejor y no tanto elementos de gestión. Y con estos conocimientos generales luego vamos a relacionarlos con los requerimientos de las licitaciones y después vamos a hacer un estudio de las licitaciones públicas que lo vamos a comentar, que es obtenido del Observatorio de Licitaciones BIM de SBIN, de la Comisión SBIN de España. Entonces, sin más, vamos a pasar a esta introducción. Bueno, al final, esta imagen la vemos mucho, al final todos los modelos, o sea, la idea de que la metodología BIM está relacionada en un único modelo, toda la información de todo el proyecto, desde que se planifica el proyecto hasta que se diseña, se hacen análisis, se realizan diferentes fases, construcción, mantenimiento, rehabilitación, todo gira en torno a un modelo. Entonces, eso es la idea general que se puede tener. Pero la idea general que sí que vamos a tener es al final la información, sí que va a ser de todo el proyecto y la tenemos que definir ¿cómo? La tenemos que definir con diferentes documentos. En este caso, vamos a ver el proceso cómo sería para definir los requisitos BIM que tendríamos que tener en una licitación pública. Al final, una licitación pública, ¿qué es? Una licitación pública al final es un documento que nos va a definir los criterios que tiene que tener un proyecto, y esos criterios van a ser los criterios técnicos, pues el tipo de infraestructura que sea nos va a definir, y va a tener unos criterios también administrativos, y ahora va a tener unos criterios de metodología BIM, qué tipo de entregables, qué equipo de proyecto que tenemos que tener, qué medios tenemos que tener. Entonces, ahora, ¿cómo funciona? Igual que siempre, exactamente igual. Ahora mismo una empresa pública que lo que quiere al final no es hacer un proyecto, lo que quiere es tener un activo. ¿Qué va a hacer? Pues va en la manera de hacer los proyectos en España. Al final tenemos diseño por un lado, construcción por otro, explotación por otro. Pueden estar algunas de ellas englobadas, pero bueno, lo normal es que es diseño por un lado, construcción por otro y explotación y mantenimiento por otro. Entonces, ¿qué tiene que hacer la empresa pública en este caso o el cliente en caso de ser un proyecto privado? Lo que tiene que hacer es, si va a licitar en la fase de diseño primero, tiene que pensar en las tres fases que vamos a tener diseño, construcción y explotación. Tiene que pensar en cada una de las fases lo que voy a necesitar para lo que en realidad quiero, que lo que quiero es gestionar correctamente el activo que estoy pidiendo que me construyan. Entonces, la idea es que en estas licitaciones queden definidas perfectamente los parámetros que voy a necesitar en cada una de las fases para que yo al final, como licitador, tenga la información completa del proyecto para gestionarlo yo o que lo gestione la empresa que al final licite esa explotación. Entonces, la idea es esa. No hay que, en caso de que no haya proyecto, por ejemplo, de diseño y ya nos vayamos a fases de construcción o fases de explotación con BIM, lo que nos va a pasar es que en la fase de construcción ya le vamos a pedir para requisitos BIM que tendríamos que haber pedido en la fase de diseño. Pero bueno, una vez que ya se empiecen a pedir todos los proyectos en BIM desde fases tempranas, pues vamos a ver cómo ese reparto de entregables BIM se va a hacer en cada una de estas fases. Pero la idea es esa, al final es,
Yo tengo un proyecto final, lo voy a partir en 3 partes, cada una de estas 3 partes va a tener unos requisitos de información, igual que va a tener unos requisitos de información como han tenido hasta ahora, pues va a tener otros que va a ser los requisitos de información BIM. Entonces vamos a comentar un poco cómo funcionaría. Para comentar un poco los términos que vamos a tratar, al final de una manera básica, pues un ciclo de vida del activo, pues al final es todo el ciclo del proyecto, al final, como el gráfico que hemos montado, que hemos adjuntado anteriormente. AEC, al final es arquitectura, ingeniería, construcción, todo el sector de la construcción al completo, o sea, englobar todo el sector. BCF, al final es un estándar de código abierto, que lo vamos a comentar más adelante. BIM Manager, pues al final también es persona de la organización, del proyecto, encargada de que el modelo combinado de todas las disciplinas sea coherente y se ajuste a las reglas o normas aplicables. ¿Esto por qué está aquí? Porque en las licitaciones nos empiezan a pedir también este tipo de perfil. Ya no solo nos definen una serie de entregables, sino que nos definen que tiene que haber una persona, un BIM Manager, con X años de experiencia en proyectos BIM, acreditada y que sea el BIM Manager de este proyecto, no solo en fases de diseño, también en construcción. Entonces lo vamos a ver más adelante cómo nos pueden pedir ya no solo BIM Manager, sino acreditar el equipo BIM que va a participar en el proyecto. Igual que ahora, pues a lo mejor para hacer una carretera, pues nos exigen que dentro del proyecto pues haya un ingeniero de caminos de X años de experiencia, X años de experiencia en proyectos similares, pues esto va a ser igual. Ciclo de vida del activo, lo hemos comentado. Clasificación, lo vamos a ver más adelante, pero al final es una disposición sistemática de nomenclatura de los elementos que conforman un proyecto. Lo vamos a ver más adelante en detalle, pero bueno, para que lo veáis. COBIE es otro archivo de intercambio común, que lo vamos a ver también más adelante. Esto simplemente para que os vaya sonando. Fichero nativo, pues al final es un fichero, un archivo de uno de los software BIM, pues el que exporta de forma natural. Al final es en el archivo que puedes exportar simplemente para leer por ese propio software. Employees Information Requirement, los requisitos de información del cliente, que eso van a ser los requisitos de información BIM que va a tener el cliente, que esto lo vamos a ver más adelante, porque al final estos requisitos de información del cliente BIM son los que nos vamos a encontrar en el pliego de la licitación. Nos va a definir exactamente lo que quiere el cliente, o en este caso la empresa pública, lo que quiere para este proyecto. Modelo constructivo, pues es el modelo que se utiliza en la fase de construcción. Modelo as-built es el modelo que se ha generado durante la fase de construcción, pero que nos va a servir como apoyo al mantenimiento del activo. Un modelo integrado es un modelo único en el que contiene información de distintas disciplinas. También se corresponde a un modelo federado, más o menos, ahora lo veremos más adelante. Nivel de definición. Vale, aquí tenemos uno de los grandes líos que vamos a tener en cuanto a las licitaciones, porque no se tiene todo el conocimiento que se debería tener y además las informaciones de los distintos organismos tampoco es lo más claro que debería ser. Porque tenemos nivel de definición, todo el mundo ha oído hablar de los LOD, pero no sabemos muy bien a qué nos estamos refiriendo. Vamos a comentar una tabla en la que vemos cómo comparamos distintos LOD para que veáis a qué nos podemos definir. Entonces, si nos estamos refiriendo a LOD como nivel de definición, el Level of Definition es un término colectivo para incluir la cantidad de información gráfica y no gráfica contenida en un modelo. Este nos engloba todo, este LOD, tanto la información gráfica como la no gráfica. Luego vamos a verlo más en detalle. Luego tenemos el nivel de desarrollo, Level of Development, que es el nivel en el cual la información que tiene que contener el proyecto en cuanto a la fase del proyecto que nos encontramos. Pues es un proyecto básico, ejecución, construcción, mantenimiento. Eso nos va a definir el nivel de información que tiene que tener el proyecto para corresponder con la fase del proyecto en que está. Luego tenemos el nivel de detalle, que es Level of Detail, que este ya sí que nos habla claramente de la definición gráfica de los elementos del proyecto. Esto lo vamos a ver también luego con un ejemplo. Niveles de información del modelo. Este es Level of Model Information, que es la descripción del contenido no gráfico de los modelos en cada una de las etapas definidas más utilizadas internacionalmente, que sería muy similar al nivel de desarrollo. ¿Por qué digo muy similar? Porque nos vamos a encontrar distintos estándares, distintas fuentes, distintas normativas incluso, que cada uno está utilizando una nomenclatura y es un poco el problema que tenemos, porque también en empresas públicas está pasando que se piensan que solo hay una, la utilizan, entonces no queda muy claro a qué se están refiriendo. Entonces la idea es que, pues ya desde aquí también hacemos un llamamiento a alguna persona de una empresa pública, que cuando vayan a hacer una referencia a un LOD, que digan a qué normativa o a qué estándar o a qué
recomendación está aludiendo a la hora de poner que quiere un lot 500 en un proyecto. Porque vamos a ver ahora el problema que puede tener al no poner esta referencia a cuál lo está nombrando. Bueno, el nivel de madurez es al final el nivel de conocimientos y prácticas BIM tanto de una empresa como de un proyecto como de una organización. También puede ser de un país. Al final este también nos va a definir el nivel del país. Bueno, un poco en cuanto hemos comentado estos conocimientos, estos glosarios de términos, que es lo que vamos a hablar más en detalle, vamos a ver unos conceptos generales que vamos a necesitar también y que nos vamos a encontrar en los pliegos de las licitaciones. Nos van a hablar de dimensiones BIM, nos van a hablar de modelos, nos van a hablar de usos BIM, nos vamos a encontrar el EIR, que son el Employee Information Requirement, que son los requisitos de información del cliente, que es, como digo, el documento que nos define o la parte del documento, la parte del pliego o unas condiciones especiales, un pliego específico que nos va a hablar de las condiciones que tiene que tener los entregables BIM a lo largo de todo el proyecto. Eso va a ser el EIR, perdón. Luego tenemos el PEP, el Plan de Ejecución BIM, o el BIM Execution Plan, que es el documento con el cual nosotros contestamos a ese requisito de información del cliente. Igual que en la licitación, la empresa ofertante va a redactar su oferta que va a corresponder a los criterios técnicos de esta licitación, pues hay una parte de este documento que va a ser el Plan de Ejecución BIM, que va a definir cómo voy a afrontar el proyecto para definir todos los entregables BIM que tengo que realizar para poder cumplir con los requisitos BIM que me ha definido antes el cliente. Es muy importante que el cliente los defina. Si no los define, pues al final queda a criterio del cliente el ver qué alcance va a dar al proyecto en metodología BIM. Pero si un pliego tiene unos requisitos de información del cliente muy bien definidos, pues al final el plan de ejecución BIM lo que tiene que hacer es referirse mucho a ese requisito de información del cliente. Hay en algún proyecto en los que hablan de generar ciertos entregables BIM, no hablan mucho más, pero sí que te exige un PEP y en algunos de ellos sí que, o sea, un BEP o un PEP, como lo queréis llamar, plan de ejecución BIM, y en algunos de ellos sí que te valoran cualitativamente ese plan de ejecución BIM. Entonces, el cliente no te define cómo lo tienes que hacer tú y sí que te lo pueden valorar en cuanto a qué BIM o cómo vas a afrontar el BIM dentro del proyecto. Lo vamos a ver un poco más adelante. Luego tenemos también lo que hemos visto, LOD versus LOI, que es pues, el nivel de desarrollo con nivel de información o nivel de detalle. Vamos a verlo con ejemplos. Luego vamos a ver qué son los formatos de intercambio y qué son los estándares de clasificación. Todos estos conceptos generales no están aquí por casualidad. BIM. BIM significa Building Information Model. Modeling, perdón, sí. Al final es la metodología a la que nos estamos refiriendo. Luego, si no, lo explicamos mejor, con la presentación y lo vemos. Vale. Los formatos de intercambio y los estándares de clasificación. Como decía, todos estos elementos que están aquí en esta presentación no están al azar. O sea, al final son elementos que nos van a solicitar en los requisitos de información del cliente, muchos de ellos, y luego vamos a hablar más. Hay unos indicadores, unos requisitos muy típicos que siempre piden y es a lo que hay que corresponder en estos pliegos. Entonces vamos a ir comentándolos. Ok, en cuanto a las dimensiones BIM nos pueden pedir perfectamente en un proyecto pues que se desarrolle las dimensiones hasta el 6D, por ejemplo, en el proyecto. Y es la información que vamos a tener y hasta dónde va a llegar esta información. Porque hemos puesto aquí pre-BIM y BIM. Voy a contar primero qué es cada una y lo comentamos al final. 1D, pues, la planificación, investigación, siempre se ha hecho. 2D, documentación, planos CAD, imágenes, renderizaciones, todo el 2D. 3D, modelos tridimensionales, pueden ser paramétricos, no, pueden tener más o menos información, pero al final modelos 3D. Luego vamos a tener 4D. El 4D es sumar a la ecuación del 3D el factor tiempo, por eso es el 4D. El 5D es sumar al 3D el factor tiempo y el factor económico. Ya tenemos 5D. 6D vamos a sumar, además de todo esto, los factores de sostenibilidad y coeficiencia. Y 7D va a tener la información relativa al mantenimiento. Al final son los modelos BIM as BIM. ¿Por qué pongo pre-BIM y BIM?
Esto lo que nos viene a decir no es que antes de BIM no se está haciendo todo esto, sí que se está haciendo. Ahora en BIM todas estas dimensiones se hacen en base a un mismo modelo o a unos mismos modelos. O sea, sí que toda la información se trata de que esté englobada dentro de un modelo o ciertos modelos definidos por el cliente. Antes lo que íbamos teniendo es cada una de estas fases por separado. Y ahora también vamos a tener por separado, pero también podemos tenerlo en conjunto. Aquí a continuación lo vemos un poco más, pero bueno, al final es lo que he contado. Vale. En cuanto a los modelos que vamos a tener, para que lo sepáis también la diferencia, porque algunos diréis, si nosotros ya trabajamos también en 3D, hay muchos software que ya trabajaban en 3D, AutoCAD 3D también es 3D, o sea, eso no quita que esté en esta metodología. Hay muchos software que antes no se consideraban BIM y eran BIM, pero ahora ya tienen el apellido BIM. Pero bueno, para diferenciar un poco, los modelos que vamos a tener, vamos a hablar de modelo 3D, modelo BIM y modelo federado. ¿Por qué? Porque estos van a ser tipos de entregables que nos van a pedir. Nos pueden pedir modelos 3D, nos pueden pedir modelos BIM, nos pueden pedir modelos federados. Un modelo 3D, al final, es un modelo digital, que es un sólido paramétrico, una geometría tridimensional, que al final está compuesto por volúmenes y superficies. No tiene ningún tipo de información. La información que tenemos es una diferencia entre superficies que nos genera un volumen o un cómputo de volúmenes, que es lo único que nos puede dar, el único dato que nos puede dar, aparte de la información visual y la información de espesores, medidas y poco más. Luego, la diferencia que tenemos, aquí vemos esta sección del túnel que está hecha simplemente, no tiene ningún tipo de información paramétrica. O sea, aquí yo sí, o sea, ningún tipo de información no gráfica, es toda gráfica. En este caso vamos a ver un modelo BIM. Un modelo BIM es un modelo de construcción, un modelo de información de construcción, que es un modelo digital 3D basado en objetos, rico en datos, que es la diferencia del anterior, y que se ha creado con una herramienta de software BIM. La diferencia entre en el caso anterior, yo aquí si clicara en esta losa, por ejemplo, yo clicaría en la losa y me daría la información de esa losa como material. El elemento, le puedo poner, una vez que lo liguemos al tiempo va a saber cuándo tiene que estar en la obra, una vez que lo liguemos al gestor de presupuestos va a tener también el precio de todo este material, pues va a tener una información muy desarrollada dentro de este elemento, que es la diferencia con el 3D. Y en este caso lo que tenemos es este elemento, este modelo BIM estructural de esta sección de un túnel, y abajo a la derecha vamos a tener otro modelo BIM que es de unas instalaciones. Al final yo si clicara en una de estas tuberías no me diría, pues es un sólido tal, no me diría es una tubería de tal calibre, de tal material, que es una conducción de tal tipo, que lleva tal instalación. Entonces tendría toda la información relativa al tipo de elemento que es. Esa es la diferencia. Y luego lo que vamos a tener es un modelo federado. Un modelo federado no deja de ser más que la unión de dos modelos BIM. Pues en este caso lo que hemos unido es el modelo de la estructura de la sección del túnel, que lo estoy marcando aquí antes, que es el mismo que hemos comentado antes, y el modelo de instalaciones. Al tenerlo juntos en un mismo proyecto, lo que tenemos es un modelo federado con toda la información del túnel. Entonces eso, la fusión de varios modelos. ¿Por qué va a pasar? Porque vamos a tener distintos proyectos en los que nos van a pedir, por ejemplo, directamente en un proyecto que queremos un modelo de estructuras, vamos a querer un modelo de instalaciones, un modelo de ciertas instalaciones, nos pueden separar también, queremos las instalaciones por un lado, por otro. Luego nos van a pedir un modelo federado de todo el proyecto, que puede ser este modelo, por ejemplo. Nos pueden pedir luego otra serie de modelos que, pues dependiendo del tipo de requisitos de información del cliente, los vamos a ver y de los usos que se vaya a hacer de estos modelos. Vamos a ver los usos un poco más adelante. Okay. Vale, vamos a ver ahora qué es el Employees Information Requirement, los requisitos de información del cliente. Al final, esto lo que se trata, aquí es el EIR, es un documento que recopila todos los requisitos de información del cliente y se tiene que incluir digamos, dentro del protocolo BIM de este cliente. O sea, al final tiene que corresponder con los criterios BIM de ese proyecto para que corresponda con la gente que va a participar de él. O sea, si yo, como lo que hemos comentado antes, si yo soy una empresa pública, un cliente que lo que quiero es gestionar un activo, el que sea, yo lo que tengo que definir en este EIR
es toda la información en todas las fases para que a mí me llegue lo que yo necesito. Básicamente es esto. Entonces, al final comienza con la información de un activo existente, da una necesidad del cliente para el desarrollo de un nuevo proyecto. Por ejemplo, puede ser de un proyecto que esté construido, de un proyecto que se vaya a hacer nuevo, puede ser que de un proyecto que se vaya a rehabilitar o simplemente un proyecto que ya esté hecho, pero está hecho hace 5 años y ahora quieren sacar toda la información en BIM que no estaba. Pues también se va a definir todos los elementos o todos los parámetros BIM que tiene que tener el proyecto. Luego, no posee ninguna estructura fija, pero sí debe cubrir los siguientes aspectos. Vamos a encontrar muchas referencias de este documento, tanto del EIR como del BEP, muchísimas, o sea, hay muchísimas. La idea es que tanto el cliente, en caso del EIR, que si utiliza una plantilla que cumpla con la necesidad de información que va a tener él, o si no, que se genere una propia. Vamos a ver que en la página de SBIM tenemos ciertas plantillas, hay muchas estándares que también tienen sus propias plantillas, hay organizaciones que tienen sus propias plantillas, pero al final la idea es que cada proyecto, cada empresa pública o cada cliente que va a tener un tipo de proyectos que siempre van a ser parecidos, los suyos, pues que tenga su propia plantilla de EIR y que cada vez que hace un proyecto, pues simplemente lo vaya añadiendo. Es una empresa que se dedica a hacer estructuras, o sea, a hacer infraestructuras de agua, por ejemplo, depuradoras o lo que sea, pues siempre que vaya a hacer una depuradora, como siempre va a tener los mismos requisitos de información, pues va a tener esa plantilla que simplemente va a cambiar un poco el tipo de proyecto que va a ser y sobre esa plantilla lo puede hacer las demás. Pero bueno, lo que hemos comentado no tiene una estructura fija, pero sí que tiene que tener una información del proyecto, una información básica, tiene que tener una estrategia de prioridades y tiene que tener unos requisitos de información del proyecto, unos requisitos tanto de la información técnica como la información de gestión como información de entregas. En cuanto a la información técnica, lo que nos va a pedir es qué tipo de entregables vamos a tener que generar, con qué archivos, qué tipo de software vamos a tener que trabajar en caso de que nos puedan pedir software, si es un cliente privado, si es un cliente público, siempre solamente se puede referir a archivos de intercambio común, por ejemplo un IFC. Nos va a pedir qué tipo de equipo vamos a tener, hasta las redes de nuestra oficina nos pueden pedir qué tipo de infraestructura IT, qué normativa vamos a aplicar o qué normativa tenemos que aplicar. Nos va a pedir también la información de gestión, pues cómo se va a organizar el equipo, cómo se va a coordinar la información, cómo va a estar relacionado todos los agentes, cómo se va a compartir la información con el cliente, cómo van a estar trabajando en colaboración todos. La información de entregas, se va a definir un plan de entregas que se tiene que ir cumpliendo. O sea, al final es un plan básico de entregas, igual que ahora se va haciendo pues el plan básico, el de ejecutivo. Pues se van definiendo estas entregas parciales y se va a definir en este bloque. Vale, en cuanto al PEP, o sea, tanto el EIR como el BEP en esta presentación, ten en cuenta que es muy resumido, es mucho más amplio, pero bueno, para que sepáis un poco lo que sería. Al final, el plan de ejecución BIM va a tener dos partes que lo vamos a comentar ahora, pero bueno, el plan de ejecución BIM es el documento que generaríamos nosotros como proveedor de ese cliente, como empresa ofertante a una licitación o simplemente a una empresa que hay un cliente privado que también ha hecho una oferta de un proyecto y nosotros le vamos a contar a este cliente privado cómo vamos a generar el proyecto en la parte BIM. Entonces, el BEP al final se prepara por los proveedores, por el gestor del proyecto, de los proveedores, el encargado del proyecto, digamos, el director del proyecto, y tiene como objetivos definir el propósito para la implementación de BIM dentro del proyecto, definir los roles y responsabilidades BIM, tiene que ajustar el proceso de ejecución BIM en los requisitos de información del cliente, esto es importantísimo. Puede ser un plan de ejecución BIM perfecto, pero si no se corresponde con lo que ha pedido el cliente, pues no nos sirve de nada. Hay que identificar las necesidades. Esto es muy importante también, identificar las necesidades, ¿por qué? Tanto para exceso como para no llegar, como por defecto. ¿Por qué? Porque si en un pliego de una licitación no nos están solicitando muchísima información, pues tampoco es necesario que nuestro plan de ejecución BIM se desarrolle tantísimo si no nos han pedido tanto. Al final es que cumpla con lo que está pidiendo el cliente y luego nosotros nos generaremos nuestro BEP a nivel interno para organizar el proyecto de otra manera, pero que eso no hay por qué darlo. O sea, al final nosotros ese PEP o ese BEP lo tenemos que entregar al cliente con lo que nos está pidiendo.
En algunos casos, si se valora cualitativamente ese BEP, pues sí que lo tendremos que desarrollar en mayor medida, pero la idea es que cumpla con los requisitos de información del cliente. El decir de más, lo único que nos puede hacer también es perjudicarnos porque nos estemos comprometiendo a hacer cosas que el cliente no ha pedido y que el cliente, una vez que nos lo firme, diga, pues está bien, quiero que hagáis esto. Y a lo mejor el cliente en su presupuesto no está a pagar eso. Entonces, eso también hay que tener en cuenta y que identificar claramente qué nos piden. Es un puente entre proveedores y fases. ¿Por qué? Porque es lo que os he dicho antes. ¿Por qué entre proveedores y fases? Porque normalmente en licitaciones públicas, como hemos dicho, va a haber una fase de diseño, ingeniería o de arquitectura, como se llama, según el tipo de infraestructura o de activo que se esté diseñando. Vamos a tener una fase de construcción y otra fase de explotación, mantenimiento, rehabilitaciones y demás. ¿Qué pasa? En la fase de diseño vamos a tener un plan de ejecución BIM que va a corresponder al requisito de información del cliente en el pliego de licitación de ese diseño. Una vez que se ha terminado ese proyecto de diseño, se entrega al cliente y se ha acabado. Se ha acabado para este proveedor, el del diseño. Ahora entra en juego el proveedor de construcción. El proveedor de construcción, si el proyecto está en BIM, va a tener que generar un nuevo BEP. Pero ese nuevo BEP va a ir del hilo también de los requisitos de información del cliente que ha pensado en un origen. Que los requisitos de información del cliente ya les ha pedido a la fase de diseño los elementos que necesitaba para que le lleguen a la fase de construcción y luego, aparte de la fase de construcción, le va a pedir lo que necesita para que le llegue a la fase de explotación. Entonces, por eso digo que es un puente entre proveedores y fases. Al final, es la información que va a recibir el nuevo gestor del proyecto en la siguiente fase. Tiene como objetivo establecer un método a seguir para el uso de la metodología BIM en el proyecto entre todas las partes, entre todos los agentes implicados. O sea, ya no solo nuestra empresa, por ejemplo, si somos la ingeniería, sino todos los proveedores que vamos a tener nosotros como ingeniería, si soy una constructora, pues todas sus subcontratas que va a tener, cómo van a participar de la metodología BIM en este proyecto. Entonces, esta es toda la información, que toda esta información emana de los requisitos de información del cliente. Eso hay que tenerlo en cuenta. Vale, al final el BEP es lo que hemos dicho, es el documento que es en respuesta a los requisitos de información del cliente, al EIR. Para los que no conozcáis esta metodología, estas siglas os va a sonar muchísimo, el EIR, IBEP o PEP. BEP es BIM Execution Plan, PEP, Plan de Ejecución BIM, pues estamos en España, probablemente veremos más el PEP, y requisitos de información del cliente sí que lo suelen llamar EIR. Pero bueno, la idea es, el cliente tiene una necesidad, va a tener una necesidad, esta necesidad la va a definir con este documento, requisitos de información del cliente, el proveedor va a recibir este documento de requisitos de información del cliente, lo va a analizar y va a generar un BEP. Pero este BEP, vamos a comentar ahora, es el BEP precontrato, es el BEP que yo voy a entregar como empresa que oferta. En Inglaterra sí que está más claro el BEP y el pre-BEP. En España, directamente al final, lo que se firma es el contrato, el BEP. Pero bueno, sí que están estas dos fases que vamos a tener. El pre-BEP, que es contar cómo lo vamos a hacer, más o menos, para que nos adjudiquen el proyecto y luego podemos generar nosotros, una vez que ya nos han adjudicado el proyecto, podemos generar un BEP que se podemos dar al cliente si nos lo piden o no, sino para que nos quede para nosotros como organización interna del proyecto. Entonces, esto es lo que comento en la siguiente diapositiva, que vamos a tener el BEP que está compuesto por dos partes, por un lado el precontrato BEP y el postcontrato BEP. Esto lo vamos a tener tanto en licitaciones públicas como en licitaciones o en concursos privados. Al final en el pre-BEP definimos cómo lo vamos a hacer, si el cliente le gusta o somos el adjudicatario. Luego vamos a definir el BEP postcontrato, es en donde ya vamos a atar todo lo que hemos descrito. En otro es una idea más general y en el postcontrato sería, digamos, la guía con la que vamos a hacer el proyecto. Ahí ya no es como lo vamos a definir directamente. Vale, un elemento muy importante son los usos BIM. ¿Por qué? Los usos BIM son lo que nos van a definir los métodos de aplicación de la metodología BIM durante el ciclo de vida de una edificación, una infraestructura o el activo que sea. Estos usos BIM, que lo vamos a comentar más ahora mismo en qué fases van a participar, estos usos BIM son, digamos, a donde tenemos que llegar, el fin al que tenemos que llegar
con todos los entregables que vamos a generar. O sea, la idea de que se genere un entregable 3D, tiene un entregable 3D BIM as build, tiene un fin que vamos a ver cuál es, que es este uso BIM. Vamos a ver que no es simplemente tener almacenados modelos por tenerlos, al final todos tienen un objetivo, un porqué, y vamos a ver que tenemos ciertos objetivos, pues, por ejemplo, unos objetivos BIM puede ser aumentar y asegurar la calidad del proceso de construcción y el producto final como activo. Para llegar a este objetivo BIM vamos a tener una serie de usos BIM, que vamos a comentar ahora. Hacer más efectivos los procesos durante la fase de construcción, por ejemplo. Mejorar la seguridad durante la construcción y todo el ciclo de vida, apoyar los análisis de costes y ciclo de vida del proyecto, facilitar la gestión de operación y mantenimiento. También vamos a tener simplemente tener una información más coordinada, que el producto, tanto en fases de diseño como construcción, sea más eficiente, más completo. Entonces, lo que vamos a ver ahora es los diferentes usos BIM que vamos a tener y en las fases que lo vamos a aplicar o realizar también, porque algunos se hacen en una fase y se extienden hasta distintas fases del proyecto. Estos usos BIM nos los pueden pedir directamente o nos pueden solicitar una serie de objetivos que quieren cumplir y somos nosotros los que tenemos que indicar los usos BIM que vamos a hacer. Y estos usos BIM luego hay que definir cómo se van a cumplir. O sea, eso es la idea. Entonces, vamos a partir el proyecto como en toda la sesión entre planificación, diseño, construcción y operación. Si veis, en ningún momento estoy hablando edificación, obra civil, de momento esto es todo general, lo van a tener todas las disciplinas o dependiendo del tipo de activo que sea, y esto lo van a tener todos, son comunes. En alguno pues vamos a tener pues que un análisis lumínico pues va a ser de una manera en un activo de edificación que en obra civil, pero bueno, vamos a tener distintos usos. Pero bueno, los usos principales vamos a tener en algunas, según las fuentes vamos a tener unos u otros, pero bueno, esta es una de las fuentes que he utilizado y vamos a comentarlos. Estos usos BIM nos va a decir, por ejemplo, levantamiento de condiciones existentes. Este levantamiento de condiciones existentes nos está diciendo o nosotros estamos diciendo al cliente, si nos lo pide el cliente nos está diciendo que lo que le tenemos que dar es un elemento tal que le permita tener un levantamiento de las condiciones iniciales del proyecto antes de empezar el proyecto. ¿Qué quiere decir? Pues, por ejemplo, que nos está pidiendo, sin pedirlo, una nube de puntos, por ejemplo, o un proyecto, una topografía muy detallada del proyecto antes de empezar. No tiene por qué ser una topografía, puede ser también una nube de puntos de un proyecto que sea de rehabilitación, por ejemplo, pues cómo está la fachada o cómo están los edificios colindantes, cómo va a estar la calle, o sea, simplemente un levantamiento de las condiciones existentes en base a un modelo BIM. Estos levantamientos en condiciones existentes también se hace antes del BIM, pero ahora nos están pidiendo en BIM, entonces tendría que ser pues una nube de puntos, un modelo que se haya hecho, y esta información lo que vemos es que nos va a llevar tanto a la fase de planificación, a diseño, construcción y operación, porque nos va a servir siempre esta información. ¿Por qué? Porque va a estar también dentro de la información del proyecto una vez que se ha construido. Va a estar el levantamiento de las condiciones existentes del entorno de la obra. Estimación de cantidades y costos. Esto es otro uso. ¿Qué nos está diciendo? Que tenemos que hacer un modelo, que el modelo tiene que tener unas condiciones tales que me permita medir todo el proyecto y que se pueda medir y clasificar los elementos de tal manera para que yo directamente abriendo el modelo pueda extraer la información que quiero. Entonces nos tienen que pedir también qué organización quieren del proyecto, cómo quieren que se nombre al proyecto para que yo no solo me den a mí como cliente todas las tablas extraídas del modelo, sino que yo sea capaz de comprobar que esas tablas se han extraído de ese modelo. Entonces, que la estimación de cantidades y costos se haya hecho en estos modelos y también nos va a servir para todas las fases. Luego vamos a tener la planificación de las fases de construcción. Entonces nos va a servir tanto en planificación como en diseño como en construcción. Nos va a servir y lo vamos a realizar en estas fases. Pues nos permite planificar el proceso constructivo. Análisis del complemento del programa espacial, por ejemplo, las zonas dentro de la empresa, del proyecto. Análisis de ubicación, pues igual, cómo va a estar situado el proyecto dentro del entorno que tenemos. Coordinación 3D. Coordinación 3D en este caso nos sirve también para la fase de construcción, pero bueno, vamos a quedar coordinación 3D, diseño de especialidades, revisión de diseño, realización de análisis estructurales, análisis lumínico, análisis energético, análisis mecánico, y aquí es donde va a saltar gente. ¿Esto lo hacemos ya? Sí,
pero lo que nos están pidiendo es que lo hagamos en base al modelo BIM que nos están pidiendo. Nos han pedido una serie de entregables, que esos entregables tienen que cumplir que se hayan extraído todos estos análisis de ese modelo. O sea, lo que no quieren es que enviemos 18 archivos de 18 software distintos. Al final es de un mismo archivo. En caso de un proyecto público, va a ser en un único archivo común IFC. En caso de que toda la infraestructura pueda entrar dentro de ese archivo IFC, ya una vez que os vayáis metiendo en proyectos BIM vais a ver que no toda la información o no todos los software permiten exportar todo perfectamente al IFC. Hay cosas que sí, hay cosas que es un poco más complejo, pero bueno, eso se definiría también en el plan de ejecución BIM. Entonces, todos estos análisis son los que se irían haciendo en base a estos modelos. Entonces, aquí nos quedamos en la fase de diseño. Pasamos a la fase de construcción, que lo que vamos a tener es planificación de obra, diseño de sistemas constructivos, fabricación digital, control de obra, modelado as-built. Aquí, en este caso, del 16 al 19 solo estaría la fase de construcción, esto aquí no tendría que estar. Y el modelo as-built sí que va a ser en las dos fases, en construcción y operación. Lo que estamos haciendo de planificación de obra es, en base a este modelo que hemos generado para diseñar, pues que lo linkemos con nuestro diagrama de Gantt y planifiquemos la obra, que es lo que también nos está pidiendo. Quiere el cliente que esa obra se planifique, digamos que se construya virtualmente antes de construirse realmente. ¿Para qué? No por tener un vídeo y decir qué chulo, qué bien ha quedado, sino por tener que los fallos ocurran en la oficina o las dudas que podamos tener en cuanto a dónde situamos una copia de materiales, dónde ponemos elementos auxiliares, casetas de obra, entradas a la obra, dónde tenemos que almacenar lo que sea, cómo hay que introducir dentro de una obra, por ejemplo, un elemento. Por ejemplo, si queremos meter una tuneladora dentro de un túnel, tenemos que hacer una caverna, introducir esta tuneladora por secciones, pues eso también se hace con este tipo de software. Se puede hacer una planificación de obra de cómo se iría introduciendo toda esta maquinaria. Incluso esta planificación de obra también nos sirve para diseñar los planes de seguridad y salud del proyecto. Entonces, esto también nos lo va a pedir. Luego, en cuanto a la operación, nos va a servir y otros usos que vamos a tener son la gestión de activos, análisis de sistemas, realización de mantenimientos preventivos, gestión y seguimiento de espacios, planificación y gestión de emergencias. También nos va a servir, también nos pueden servir como para tener un inventario de todo lo que tenemos. Entonces, para este mantenimiento también nos va a servir tener un inventario de todo lo que hay en el proyecto, porque ya está toda la información dentro. Al final lo que tenemos que pedir es que al software que nos busque lo que queremos saber. Pues saber cuántas luminarias tenemos en caso de edificación o cuántos metros de biondas tenemos. O sea, toda la información que queremos tener la podemos ir pidiendo. Vale, otro de los conceptos generales que quería comentar era este enfrentamiento, esta comparación entre LOD y LOI. Para tenerlo lo más visualmente posible, lo más claro, dependiendo de la nomenclatura que vayamos a utilizar, pero bueno, teniendo en cuenta, bueno, a ver, Cipe no es exactamente un software BIM, permite exportar en BIM, pero no es 100% un software BIM. Archimedes nos permite trabajar en BIM tanto con Cipe como con otros software. Al final, Archimedes nos permite gestionar los presupuestos con modelos generados con estándares abiertos, pues con Allplan, con Archicad, con Revit. Y Cipe como tal tiene cosas BIM, pero no es un software BIM al uso. Lo vamos a dejar ahí. Tampoco me quiero pillar los dedos mucho por si algún fabricante. O sea, tiene muchos elementos de BIM, pero no es el típico software BIM. Vale, en cuanto al nivel de detalle, es el nivel de información gráfica. Eso es el nivel de detalle. Entonces, lo podemos ver aquí. Al final, si nos van pidiendo distinta información, por ejemplo, el LOD 100, pues este pilar lo vamos a representar simplemente como un prisma. Al final, en un diseño inicial para situar cómo va a ser el proyecto, pues con esta representación de gráfica, o sea, no estoy hablando nada de información de momento, nos sirve. Luego, en los 200 de definición gráfica, pues ya le vamos dando cierta semejanza al tipo de pilar que va a ser, pues en este caso, un perfil metálico tipo I. Pues luego ya le vamos dando una apariencia más similar en cuanto a materiales. Luego, en esta fase le vamos dando más elementos, pues aquí ya va a tener una placa de anclaje, unos tornillos, aquí un poco más. Entonces, este avance que vamos teniendo en cada una de las fases en cuanto a la definición
en cuanto a la definición de cada uno de los elementos del proyecto. Luego vamos a tener el nivel de desarrollo o el nivel de información, que lo que nos va a definir, lo voy a poner aquí, es la evolución que tiene que tener en cuanto a la información para corresponder a la fase que nos estamos encontrando. Pues un lot 100, vale, y esto vamos a ver ahora que en este caso está definido por el Instituto Americano de Arquitectos. Tenemos otros lot que están por ejemplo, el BIM Forum, por La Paz, por el SC Caderno. O sea, voy a hacer esta comparativa ahora, pero bueno, para que veáis, por ejemplo, en el lot de cómo se define en el Instituto Americano de Arquitectos, pues tenemos un lot 100 que tiene que tener la información del anteproyecto. Un lot 200 tiene que tener la información de un proyecto básico. Un lot 300 tiene que tener la documentación para construcción, planos de taller, documentación tradicional. Un lot 350 tiene que tener documentos para la construcción, mediciones, presupuestos, pliego de condiciones, estudio básico de seguridad y salud. Un lot 400 tiene que tener la información de fabricación y montaje, proyecto de ejecución. Y un lot 500 tiene que tener la información de operación y mantenimiento. Y ahora aquí es donde vienen los peligros. Entonces, alerta, aquí sí que es alerta, alerta. ¿Por qué? Porque nosotros nos encontramos proyectos en los que no nos define, lo que hemos dicho antes, de dónde viene el lot. No nos dicen, pues tiene que tener un lot 300 o tiene que tener un lot 500, por ejemplo. Y no nos lo están definiendo. No sabemos, entonces, si no nos dicen a qué se refieren, si nos están refiriendo a La Paz y ya no tenemos 100, 200, 300, lo que vamos a tener es lot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si se está refiriendo a la AIA, a la asociación, o sea, al Instituto Americano de Arquitectos, que va a ir del lot 100 al lot 500. Si se está refiriendo del BIM Forum, que es hasta el lot 400, aquí se ha colado, del BIM, o sea, el lot 100, lot 300, 200, 300, 350, 400. Entonces, ¿qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo la información, digamos, que tendría que tener, dependiendo también la fase del proyecto que nos encontramos. Porque, por ejemplo, en este lot 500 de aquí, por ejemplo, lo que va a tener contiene los elementos precisos del proyecto de forma no gráfica, tamaño, forma, ubicación y orientación. En algunos casos, este lot 500 no tiene nada que ver con otras informaciones. Entonces, lo que nos tienen que decir claramente es de dónde viene, a qué se está refiriendo y qué información vamos a tener. Porque también en otros casos nos estamos refiriendo a estos lots, a la información directamente de la fase del proyecto en la que nos encontramos. Directamente un lot 500 es fase construida, o sea, ya es un modelo as-built. En algunos casos nos hemos encontrado en la que nos están pidiendo un lot 500, cuando un lot 500 es un modelo as-built. Entonces, en una fase de ingeniería no nos pueden pedir un lot 500 porque no hemos llegado a esa fase, tiene que estar la fase de construcción de por medio. Entonces, es clarísimo que cuando nos pidan un lot vaya referenciado a quién nos lo está pidiendo o a qué normativa, estándar, recomendación, lo que sea que se refiera. Y en algunos casos directamente te va a venir un enlace a, oye, no me estoy refiriendo a la pasta, me estoy refiriendo a la AIA. Entonces, directamente clicas o te dirige a esa URL para que tú puedas decir, ah, vale, me están pidiendo esto. Porque aquí, por ejemplo, en este lot 500, pues nos están hablando de obra concluida. Por ejemplo, en el lot 500 de la IA, lot 500 de aquí, pero en otros casos a lo mejor lo que nos está pidiendo es un lot 500 de definición de detalle. Ese es el problema, porque no especifica si es de definición gráfica. Todo esto que estoy viendo en esta tabla es desarrollo, información. Aquí no está hablando en ningún momento de la información gráfica. ¿Vale? Bueno, un poco que haya quedado esto claro. Vale, en cuanto a los formatos de intercambio, OpenBIM lo que vamos a tener es, en licitaciones públicas no nos pueden hacer referencia a un archivo de software concreto. No nos pueden pedir un archivo extraído de un software de una casa comercial. No se puede. Nos tienen que pedir siempre un archivo de estándar común. Igual que entregamos PDFs, entregamos DXF, o ahora sí que se pueden DWG porque se caducó la patente, perdón. Entonces ya sí que pueden pedir DWG porque no corresponde a una única casa comercial. Antes sí que correspondía el DWG a una casa comercial, entonces había que hacer DXF. Ahora ya esa patente ha caducado y lo que vamos a tener, ahora, luego al final contestamos las dudas. Lo que vamos a tener es que nos van a solicitar todos los archivos de intercambio común. Pues sí, voy a comentar algunos.
Pues el IFC en cada una de sus versiones, tampoco vamos a entrar, en algunos, cada proyecto nos van a definir qué tipo de versión vamos a querer, hay bastantes versiones. Luego tenemos también el FM Hanover View, vamos a tener el COBIE, vamos a tener el Beam Collaboration Format y todo esto nos lo va a definir. Todo esto es del entorno OpenBeam. Entonces, antes lo que estábamos hablando de Cipe, Cipe tiene posibilidad de trabajar en OpenBeam. Pues cuando trabaja en OpenBeam es un software BIM. ¿Qué define un formato de OpenBeam? Que permite que trabajen todos juntos, que las herramientas se usen bien, sea un futuro seguro. ¿Por qué? Porque no depende de las versiones de software. Lo que vamos a tener es problemas en todos los software, lo que tenemos es problemas con versiones inferiores o superiores de software. En un archivo IFC lo podemos ver en cualquier tipo de software BIM que permita la apertura de IFC. Entonces da igual que esté en una versión 2016 que una 2020 que nos va a abrir ese archivo. Es una separación legal clara, de lo que estamos hablando, no está una licitación fomentando el uso de un software, que eso es lo que tenemos que luchar, que no sea que una licitación pública te empuje a utilizar un tipo de software concreto, y lo que nos permite es integrar datos de procesos y sistemas. Vale, ok, voy a ir un poco esto más rápido. Bueno, estos son 5 estándares básicos: IFC, IFD, IDM, MVD y BCF. Al final, estos son archivos que nos pueden pedir o que utilicemos o de entregable, como sería el IFC, para el proyecto. Pero bueno, no vamos a entrar, que si no... Bueno, esto al final es un pequeño ejemplo de visores, igual que todos habéis visto visores de CAD, que lo único que nos permite, es visualizar un plano en CAD, pues tenemos también visores IFC. ¿Por qué son importantes estos visores IFC? Porque a la hora de presentar un proyecto, muchas veces el licitador no va a tener un software BIM al uso. Lo que van a tener muchas veces son visores IFC. Entonces, la idea es que nosotros, aunque trabajemos en un software BIM, que luego lo exportemos también a IFC y lo comprobemos en distintos archivos, en distintos visores IFC como los que vemos aquí. ¿Para qué? Para ver que no perdemos información. Para comprobarlo, oye, pues lo abro en BIM Vision, lo abro en tecla BIMside, lo abro en A360, lo abro en Solibri y lo tenemos en todo perfectamente definido y no se ha perdido nada de información. Entonces, este tipo de herramientas es la que va a utilizar, por ejemplo, el licitador, como he dicho, o el que va a utilizar también una persona que esté en el seguimiento del proyecto, pero que no sea un diseñador, por ejemplo, pues simplemente para ver la evolución de un proyecto con este tipo de visores que encima en su mayoría son gratuitos, lo vamos a ver aquí. Por eso que esto también os lo podéis apuntar. Entonces vamos a tener, bueno, aquí al pasarlo a Adobe se ha cortado un poco, pero bueno, vamos a tener esta serie de visores IFC que nos van a permitir cada uno una serie va a tener una serie de características. Entonces lo que vamos a ver, lo que hemos analizado es si es gratuito o no, si permite visualización, si permite federar modelos. Federar modelos, recordamos que es unir varios modelos, es que no... que a la hora de abrir el software yo pueda incluir un modelo, por ejemplo, de estructura y luego un modelo de instalaciones, o un modelo de un tramo de carretera y luego poner un modelo del viaducto, por ejemplo, que va a ir separado, un modelo de otro paso elevado, un modelo de paso inferior, un modelo de un túnel, que permite hacer class detection. Un class detection es exámenes entre modelos de distintas disciplinas para averiguar si tenemos interferencias entre los elementos o entre mismas disciplinas iguales, si hay elementos ocupando el mismo lugar. Si permite la edición del Beam Collaboration Format, si permite la edición de los elementos 3D y si permite la edición de atributos. Entonces, dentro de toda esta gama de productos hemos analizado el Tecla BIMside, Solibri Model Viewer, BIM Vision, US BIM Viewer, Simple BIM y Navisworks Manage. Manage, por un lado, tenemos otra versión que sería el Freedom, que permite hacer menos cosas, pero bueno, Manage es la versión de pago de Navisworks, de Autodesk. Pero bueno, lo que hemos visto es pues, que Tecla BIMside, por ejemplo, es gratuito, nos permite visualizar, nos permite federar, nos permite hacer class detection y nos permite hacer edición del BCF. Solibri Model Viewer nos permite hacer visualización, federar, ya no nos permite hacer class detection, nos permite editar BCF. BIM Vision nos permite visualizar solo. US BIM Viewer nos permite visualizar y edición de atributos. Simple BIM, que ya es de pago, nos permite hacer todo menos class detection, y Navisworks Manage nos permite hacer todo menos la edición de 3D. Al final este tipo de software, salvo simple, suelen ser para no tocar el 3D.
Vale, en cuanto a los estándares de clasificación, esto es otro de los elementos que nos van a pedir o nos deberían pedir en los pliegos de requisitos BIM o en el EIR, en los Information Requirements, requisitos de información del cliente. Lo que nos van a pedir es un estándar de clasificación para los elementos usados para las bases de datos dentro del proyecto. Entonces, la idea de esto es que un elemento hecho por mi empresa, si yo le pongo un sistema de clasificación, se va a tener siempre la misma codificación. Bueno, voy a poner un ejemplo que tengo a continuación, pero bueno, lo vamos a nombrar aquí. Por ejemplo, alguno que se vea un poco más. Vale, pues aquí vemos cómo va a tener una codificación, pues lo ponga quien lo ponga. Si yo utilizo, por ejemplo, la clasificación OmniClass, que me la están pidiendo en el pliego, oye, cuando vas a hacer todo el proyecto, me tienes que hacer todos estos entregables, tienes que tener BIM Manager, tienes que tener y tienes que utilizar el sistema de clasificación OmniClass. ¿Qué me está diciendo? Pues que yo, que estoy creando mi proyecto, al elemento tipo tal siempre se va a llamar, como pone aquí, 25, 85, 10, 11, 11, 17. Y siempre va a ser este elemento. Entonces, yo, si lo abro con otro software, me da igual que tú tenga un nombre, otro nombre que esté en inglés, que esté en chino, pero lo que es la nomenclatura sí que va a ser la que corresponde a lo mío. Entonces, yo puedo clasificar, puedo saber qué elemento es simplemente viendo esa clasificación. Y ya no solo para ver ese elemento. Yo puedo tener, por ejemplo, para hacer los presupuestos, simplemente que vayan ligados a estos códigos de clasificación. Entonces, es la idea. Entonces, vamos a tener estos distintos códigos, que va a ser Uniformat, Master Format, Uniclass, SFB, Gubin Class. Entonces, para los que trabajéis con Revit, el que viene por defecto es OmniClass. Luego, los códigos de montaje de Revit va a ser Uniformat. El resto se pueden incluir dentro de cada uno de los elementos, se van incluyendo las clasificaciones según nos las pida. Por ejemplo, dentro de los proyectos de la Generalitat Catalana, lo que nos están pidiendo es el Gubin Class, que es la clasificación del grupo de usuarios BIM, y la han implantado allí para los proyectos de Cataluña. Entonces, todas las personas que participen en el proyecto de Cataluña tienen que utilizar el sistema de clasificación del Gubin Class. Entonces, vamos a ver que estos ejemplos, pues cada uno tiene este tipo, no se ve muy bien aquí, pero bueno, para que lo sepáis, simplemente es para que lo sepáis, y que nos van a hacer referencia a este tipo cuando lo veáis. Oye, me han pedido una referencia, una clasificación Gubin Class porque va a hacer un proyecto en Lleida, por ejemplo. Pues oye, pues voy a tener que tener esta clasificación y la tengo que incorporar dentro de mis modelos. Vale, ahora, una vez que hemos acabado estos conceptos generales que los vamos a necesitar y que los vamos a estar viendo en cada uno de los pliegos, que luego esto se complica muchísimo más, pero por lo menos para que os sonara esta nomenclatura, lo que vamos a hacer es un estudio, vamos a comentar el estudio que ha hecho SBIM, lo hemos simplificado un poco también porque en algunos casos es un poco complejo los gráficos, hemos hecho otros, y tomando la información suya para que veáis un poco la evolución de estas licitaciones públicas en el año 2017 completo y el año 2018 completo, que es hasta donde llega este observatorio BIM. En breves sacarán también el observatorio BIM de lo que llevamos de 2019, pero nos sirve muy bien para saber lo que nos están pidiendo, cuándo lo están pidiendo, cómo lo están pidiendo, dónde lo están pidiendo. Entonces, toda esta información es la que vamos a comentar ahora. Y muchos de los términos que hemos estado hablando nos lo van a empezar a pedir, nos lo van a reflejar ahora en estos gráficos. Pero bueno, vamos a ver lo primero, el número e inversión de licitaciones que vamos a tener con requerimientos BIM en 2017 y en 2018. Vale, lo que vamos a ver, si vemos el primer gráfico, el de la izquierda, es el número de licitaciones públicas que han tenido requerimientos BIM, tanto en 2017, que son los dos gráficos de la izquierda, como en 2018, los dos gráficos de la derecha. Entonces, lo que vamos a ver es que en edificación, que son los de las barras azules, hemos tenido 94 licitaciones públicas con requerimientos BIM en 2017 y hemos pasado a 147 en 2018. O sea, vemos que hay una evolución bastante grande de un año al otro. Esta evolución ha sido también en obra civil. En obra civil hemos pasado de 14 licitaciones en 2017 a 58 en 2018. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, la dinámica es esta, que vaya tendiendo a ascender más. En cuanto a la inversión, en millones de euros igual, la gráfica está realizada igual, vamos a tener las dos gráficas de la izquierda, vamos a tener que en 2017 una inversión de 234 millones de euros en licitaciones públicas con requerimientos BIM en edificación,
y que más o menos se ha mantenido esa inversión, aunque ha aumentado el número, pero se ha mantenido la inversión en 2018. Y donde sí que vemos que ha crecido, pero muchísimo, es en obra civil. Hemos pasado de 42 millones de euros en inversión en licitaciones públicas en obra civil en 2017 a 138 millones, casi 140 millones de euros en 2018. Entonces vemos esta evolución que tenemos aquí. En cuanto a la evolución en los trimestres del 2017 y del 2018, se separan en edificación y obra civil más que nada porque al final los sectores son distintos. O sea, lo que en constructoras pues normalmente sí que suelen hacer de ambos tipos, pero si son proyectos de ingeniería, por ejemplo, pues si son de obra civil son de obra civil y si son de edificación son de edificación. Está separado así por el área de interés, al final no es el mismo. Y dependen también en muchos casos de distintas entidades, distintos estamentos públicos, entonces es un poco la idea. Y también pues para segmentar un poco la información. Vale, en cuanto a la inversión de licitaciones BIM, millones de euros, lo que vamos a ver es, en cuanto a la evolución, pues es un poco más cambiante en cuanto a la inversión en millones de euros, pero sí que es más clara esa evolución, aunque aquí ha habido un bajón en cuanto al número de licitaciones como tal. En ambos casos, al final de 2018 había un aumento de estas licitaciones. Entonces, la ola está aquí y está llegando. Vamos viendo también que en este mapa de España lo que vamos a ver es el número o cuáles serían las comunidades autónomas en donde tenemos mayor inversión, que las de mayor inversión es en Cataluña, seguido del País Vasco y seguido de la Comunidad Valenciana. Esto en cuanto a la inversión en función de las comunidades autónomas. Aquí no está en el gráfico, es toda la inversión, no está separado por obra civil y edificación, pero aquí sí que tenemos por número de licitaciones en cuanto a edificación y obra civil. He marcado en amarillo las comunidades autónomas en las que más número de licitaciones con requerimientos BIM tenemos. Cataluña gana por goleada, tenemos 108 licitaciones de edificación, 43 de obra civil, 151 licitaciones en total entre 2017 y 2018. La Comunidad Valenciana sigue con 36 en edificación, 8 en obra civil y 44 en total. Y luego vamos a ver cómo Andalucía es la segunda en edificación, seguido de Madrid, y País Vasco, bueno, Baleares es en obra civil la tercera que más tiene, pero bueno, gana por goleada Cataluña y Valencia. Esos son los referentes en este aspecto. Vale, luego la inversión en función del nivel de administración, porque esto también es muy importante, porque para que veamos que tenemos tanto a nivel autonómico, estatal, local, de diputaciones. Entonces lo que vamos a ver es la inversión en millones de euros. La inversión en millones de euros en cuanto a la autonómica, vamos a ver en 2017 en azul, naranja 2018, ha habido una inversión a nivel autonómico de casi 100 millones de euros, ha habido el aumento de la inversión, en la estatal ha caído pues casi a la mitad, el local ha crecido pues, muchísimo, o sea, de 4 a 65 millones de euros, y en otros pues ha caído un poco, pero también al final es un poco difusa esta información al final de ser de otros, pero bueno, el porcentaje que tenemos para que veamos es el mayor porcentaje de licitaciones con requisitos públicos suelen ser de administraciones autonómicas, seguido por estatal, por local y después por otros. Autonómicos al final, como de carácter, por ejemplo, Cataluña y Comunidad Valenciana, había un montón de proyectos, también están marcando aquí. Pero al final los municipios catalanes también piden requerimientos BIM y también están aumentando este gráfico de aquí. Perdón, este de aquí, el del 10%. Vale. En cuanto al porcentaje de licitaciones en función de la fase de proyecto. Esto es importante porque hay empresas que dicen, no, yo soy de construcción, a mí no me afecta porque hasta que entren en fase de construcción, primero han tenido que hacerse de diseño, o yo estoy en explotación y hasta que me entre a mí un proyecto con BIM se ha tenido que primero diseñar, luego construir y hasta que me entre a mí a lo mejor me entra en 2020. Pues no, ya está entrando en todas las fases. Vamos a tener en la primera columna en azul en todos los gráficos, vamos a tener en diseño, en naranja vamos a tener en ejecución,
En gris vamos a tener diseño más ejecución en la misma licitación, y en amarillo vamos a tener operaciones de mantenimiento. Los dos gráficos de la izquierda están refiriéndose a edificación, el primero 2017, el segundo 2018. Los dos gráficos de la derecha a obra civil, aquí lo volvemos a separar, 2017 y 2018. Entonces vamos a comentar. En 2017 hemos tenido que el porcentaje, el 16% de las licitaciones que se han hecho han sido de diseño, solo el 16%. Veamos que el 23%, o sea, más porcentaje en proyectos de construcción. O sea, que las constructoras que se estén pensando si dar el salto, cuando vean estos gráficos también, pues que les dé un poco que pensar. Se están pidiendo más, tanto, lo vamos a ver, tanto en 2017 como en 2018. En edificación. En obra civil se han pedido las mismas en 2017 de diseño y de ejecución, pero en 2018 es casi el triple, bueno, el doble y un poco más, las que se han pedido de construcción. O sea que no penséis que es un requisito indispensable que el proyecto venga ya de la fase de diseño en BIM. O sea, que no nos va a entregar la administración unos modelos en BIM. No, fase de construcción ya nos están pidiendo directamente que tú como constructor, una vez que construyas o a la vez que vayas construyendo, tengas un equipo BIM, que generes una serie de elementos BIM, unos modelos BIM, que los generes siguiendo una serie de criterios que te voy a definir y que me cuentes con el plan de ejecución BIM que me vas a juntar en la oferta, cómo lo vas a hacer. Entonces, vamos a ver esta evolución. Voy a ir un poco más rápido para que lo veáis, pero bueno, se ve esta evolución, para que nos dé tiempo. Vale, nos ha pasado una. Ok. Vale, vamos a ver el porcentaje en el tipo y el uso, vamos, el tipo de infraestructura que se está desarrollando. Esto ya es a nivel global, tanto la suma de 2017 como 2018. Vamos a ver que la más alta es en sanitario. O sea, el mayor número de proyectos que se han realizado son sanitarios. Luego vamos a tener educación, seguido de transporte y luego ya pues vivienda, cultural. Entonces, para que veáis un poco el tipo de proyectos. Se está pidiendo, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, en la Consejería de Educación, se están pidiendo ya muchos proyectos, casi todos los proyectos educativos, que ya tengan ciertos entregables BIM. No es unos entregables, unos requisitos de información BIM muy exigentes, pero sí que los tiene. Entonces, por eso también esta educación pues puede que tenga que ver un poco con esta información. Pero para que lo veáis un poco la distribución en cuanto al tipo de proyectos. O sea, también cada uno que veáis pues a lo que os dedicáis y veáis un poco el porcentaje que tenemos. Después, vamos a ver en cuanto a la valoración. Vamos a ver que tenemos siempre, pues todos los pliegos vamos a tener que los requisitos pueden ser de mejora, pueden ser requisitos obligatorios, valorables o no definidos. La idea es que cada vez sean más obligatorios y valorables. O sea, sobre todo lo que está subiendo tanto en infraestructuras, que es el gráfico de abajo, como en edificación, pues si vemos, aquí estamos en el último trimestre de 2018, que el 70% de las licitaciones tenían requisitos valorables y en el 79% tenían requisitos también en edificación. Y aquí vemos un repunte en el segundo trimestre de 2018 en el que el 80% de las licitaciones de este tramo tenían requisitos obligatorios, de obligado cumplimiento, y si no, no te podías presentar a esta licitación. Estos requisitos de obligado cumplimiento podían ser perfectamente que dentro del personal de la obra haya un equipo BIM, por ejemplo. Pues ya, si no cumples, igual que si te presentas a una licitación y no cumples con que te han pedido un ingeniero con 10 años de experiencia en proyectos ferroviarios, por ejemplo, pues si no cumples con eso, pues te tiran para atrás la licitación. Pues en este caso a lo mejor te están pidiendo un BIM manager con experiencia de 3 años en proyectos similares. Pues si no cumples, pues no podías entrar. Vale, lo que vamos a ver también es la inversión, aquí pone en cuanto a función del nivel de administración, pero no, es en cuanto al tipo de indicador BIM que va a tener, el tipo de requisito BIM. O sea, esto de aquí como si no estuviera. El tipo de requisito BIM que vamos a tener. Los requisitos BIM que vamos a tener es que nos definan, y esto es lo importante y es por lo que os he explicado los conceptos generales y los glosarios de técnico. Los glosarios de términos. ¿Por qué? Porque nos van a definir
los entregables, nos van a definir los usos BIM que vamos a hacer del proyecto, nos van a definir si tenemos que hacer o no el plan de ejecución BIM y en algunos casos nos van a definir qué información tiene que tener este plan de ejecución BIM. Nos van a definir el uso o no de formatos abiertos. Nos van a decir también qué estándares tengo que seguir, tanto a nivel normativo, organizativo, de archivos, de colaboración. Nos van a definir qué tipo de equipo BIM vamos a tener, lo que estoy diciendo. Nos pueden decir que tengo que tener un BIM manager a tiempo completo, X coordinadores BIM, X diseñadores BIM, toda esta información. Nos van a definir qué colaboración voy a tener en cuanto a mi equipo de trabajo y a cómo voy a colaborar con la organización, con el cliente final. ¿Qué sistema de clasificación? Lo que hemos comentado antes, el Uniformat, el Master Format, el Cunning Class. Toda esta información también nos lo puede definir y en muchos lo define. Nos van a definir los requisitos de información del cliente. Esto es claro, porque en algunos casos nos encontramos que se entregará modelo BIM, por ejemplo. Pues eso no es un requisito de información del cliente. Eso es una petición y es un poco una carta a los Reyes Magos porque al final si no defines nada, pues el proveedor pues te entregará lo que crea el conveniente. Y que se generen unos controles de calidad. Esto no lo he definido porque es un poco más largo, pero bueno, al final es qué controles de calidad se van a seguir a lo largo de todo el proyecto para ir cotejando que el proyecto se va haciendo bien. Entonces, lo que vamos a ver es que en el porcentaje, bueno, esta es el porcentaje de licitaciones en las que aparecía la definición de entregables, la definición de usos, y lo que vamos a ver es 2017 en azul, 2018 en naranja, y podéis ver la evolución que hay, vamos, no hay casi ni que comentar, o sea, en casi todos hay casi el doble de naranja que de azul, y en algunos más, en algunos un poco menos, pero sobre todo eso, los entregables ya se definen, ya quedó atrás en muchos casos lo de se valorará un modelo BIM sin definir nada, los usos quedan definidos porque al final es absurdo que no te los definan, porque tú puedes pedir todo un montón, pero si tú no estás pidiendo el tipo de entregable, qué uso le vas a dar, pues probablemente el proveedor no llegue a generarte el modelo que tú necesitas para el uso que le vas a dar. Entonces los usos los suelen definir. El PEP cada vez más, el PEP o BEP, Plan de Ejecución BIM, BIM Execution Plan, cada vez más porque al final el cliente es el documento que tiene para evaluar cómo vas a trabajar en BIM durante ese proyecto. Entonces es absurdo que no te lo piden. Al final, igual que tú en la licitación estás generando tu oferta, que pues en muchos casos esa oferta se subcontrata a empresas de licitaciones, o sea, empresas de redacción de licitaciones que nos van a redactar toda la oferta, pues igual ahora hay que contar toda la oferta, pero lo que nos va a hablar de metodología BIM. Vamos a tener también la definición de formatos abiertos y uso de formatos abiertos. Nos van a decir qué formatos abiertos y sobre todo qué elementos del proyecto voy a tener que poner en estos formatos abiertos en caso de que se pueda. Porque tiene que haber un trabajo previo de la administración pública o del cliente de evaluar qué tipo de proyectos hace versus proyectos que hace, si se pueden o no exportar todo en IFC, porque hay partes que a lo mejor no se pueden, por el tipo de proyecto que sea, no se puede. Pues vale, pues ese proyecto vamos a tener parte que sí que la voy a poder exportar en BIM, se la exporto en BIM, y la otra parte va a ser el cliente que me defina cómo se la voy a dar. O no, o queda a criterio del proveedor. Pero bueno, lo ideal es el cliente que te defina qué necesita. El uso de estándares, lo que digo, pues que me están pidiendo un lot 200, ¿de dónde? Pues un lot 200 del estándar del BIM Forum, por ejemplo. Equipo BIM, pues igual, vamos a ver que nos definan un equipo BIM. Antes no lo ponían, ahora claramente, pues lo que quieren es que el equipo que realice el proyecto, pues tenga experiencia en la realización del proyecto, igual que quieren que el ingeniero sea experimentado, el arquitecto sea experimentado, pues que la persona que va a la gestión de la información que sea experimentada. Clasificación igual. Los requisitos de información del cliente se ha triplicado y obviamente porque si no perderíamos todo esto de aquí y los controles de calidad igual, antes no se definían qué controles de calidad se tenían que hacer porque tampoco sabían muy bien lo que tenían que hacer, ahora cada vez se va teniendo mayor conocimiento y se tiene esa información. Vale, pues esto sería un poco este resumen. De todas maneras, todos estos gráficos no así, o sea, son de otra manera, esto los he simplificado un poco para que se entendan así más rápido. También los tenéis en el observatorio BIM de la página de SBIM. O sea, si tenéis cualquier duda, le queréis echar un vistazo. También lo he referido bastante a
España. ¿Por qué? Porque muchos de vosotros, de los que estáis hoy en esta sesión, aparte de que muchos habéis recibido mails porque sois suscriptores de EADIC, hay muchos de vosotros que habéis recibido también un mail por parte del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, Ingenieros Civiles, también que yo soy colegiado de este colegio. Entonces queremos hacer también una referencia clara a las licitaciones públicas, digamos, de España, que es lo que vais a encontrar. De todas maneras, cualquier duda que podáis tener, pues ya sabéis, como os ha comentado también Claudia antes, pues tanto en EADIC a nivel formativo como Certificate BIM como empresa de servicios BIM, pues os podemos apoyar en cualquier proyecto que tengáis, sobre todo en fases de licitación, porque hay muchas empresas que directamente el problema que tienen es que no saben qué tendrían que hacer dentro de un proyecto, o sea, ya no saben ni cuánto les costaría, por ejemplo, si me tengo que presentar un proyecto, oye, en este proyecto de construcción me están pidiendo que haga esto, ¿cuánto me costaría? Entonces, ese tipo de información, pues si contactéis con nosotros en Certificate BIM en nuestra web o en el correo que habéis recibido, pues os podemos aconsejar y podemos dar presupuesto como veáis. Bueno, no queremos tampoco hacer más alusión a la asesoría, pero bueno, espero que os haya servido la sesión y bueno, si queréis hacer alguna duda, tanto a mí como a Claudia, es el momento. Sí, si alguno tiene alguna inquietud, pues bueno, tanto de temas administrativos o en temas de cómo formarse el programa formativo del máster o bueno, temas de la masterclass. Vamos a dar unos minutos por si alguno tiene... Vale, voy a contestar directamente a Manuel. Sí, hay que pedir la documentación BIM porque esa documentación BIM es la que va a definir cómo se va a ejecutar el proyecto, tanto de ingeniería como de construcción, porque es como le estás contando tú al cliente final cómo lo vas a hacer, porque si no es lo que pasaba antes es, ¿me vas a hacer los entregables BIM? Y tú dices, sí, pues ya está, pasamos. Y luego te encuentras que se acaba el proyecto y el cliente, uy, pero yo quería que me entregaras esto, me entregaras lo otro. Entonces, la idea es que el cliente defina bien qué necesidades tiene y tú le definas bien al cliente cómo cumplir con esas necesidades. O sea, esa es la idea. Y sí que sabemos que los plazos para redactar son cortos, son 3 semanas, incluso 2 semanas, pero igual que se redacta toda la oferta a nivel técnico, se redacta la oferta a nivel BIM. O sea, va a ser otro de los puntos que va a tener. Vale, en cuanto a la pregunta de Luis Carlos, que está en el departamento de estructuras, lo que no es que haya un software de estructuras BIM, lo que hay es software BIM que permiten exportar a software de elementos de cálculo de elementos finitos. La idea es, por ejemplo, que tengas un software que te permita exportar a SAP, que te permita exportar a ETABS, que te permita exportar a CIPE, que te calcule y que esa información te la traigas de nuevo al modelo. O sea, al final el estructurista lo que va a tener es, en vez de tener que generarse en SAP el modelo en base a los planos, el modelarse en 3D ese modelo otra vez para hacer los cálculos, pues va a recibir el modelo en 3D del modelo BIM que ha hecho el ingeniero de trazado, de estructuras o el arquitecto. Un poco esa sería la idea. O sea, que tiene que ser capaz de extraer la información de la estructura, del modelo BIM, para generar sus cálculos, generar ya la estructura y devolver ese modelo o la información necesaria para que pueda ser vinculada otra vez en un modelo. Vale, vuelvo también con Manuel, no sé si porque está en verde le veo más. Dice que el tiempo en cuanto a licitaciones es muy corto, entonces, que si de verdad cree que es posible desarrollar este tipo de modelado, un proyecto en plazos de este tipo. Sí, y se está pidiendo ya. La idea es, tú por ejemplo, en la licitación, si es en fase de ingeniería, tú lo que te estás atando, digamos, es a realizar el modelo durante la fase de ingeniería. Y en la fase de construcción, tú no tienes que generar el modelo para presentarte a la licitación. Tú tienes todo lo BIM, digamos, de entregables en cuanto a modelos y demás, lo vas a hacer una vez que se ha pasado esta licitación. Una vez que ya eres adjudicatario, ahí empiezas a generar modelos. ¿Qué pasa? En fases de licitación tú puedes hacerte algún modelo muy simple para poner algún pantallazo o en algún caso en el que se pueda, pues poner algún a referencia, por ejemplo, a una URL en la que se pueda ver el modelo, pero no siempre se puede. La normal es que no se pueda. Entonces tú lo que vas a contar es en esa documentación BIM qué modelos vas a hacer. Y una vez que seas adjudicatario,
lo que te has comprometido lo haces, pero no tienes que hacer esos 2, 3 modelos, los modelos de todo. O sea, esa es un poco, sería la idea. Los pliegos al final están todos en el portal de licitaciones de España, o sea, podéis buscar directamente en ese portal, lo que pasa es que hay que ir buscando pues una a una licitaciones que lo tengan, pero la idea es eso, que no puedes filtrar directamente por BIM. El que tenga, las empresas que tengáis, que normalmente todas las empresas que trabajáis con licitaciones públicas tenéis un buscador de licencia, perdón, un buscador de licitaciones, ahí simplemente en este buscador podéis poner uno de los parámetros que sea BIM y podéis extraer cualquier tipo de licitación que tenga requisitos BIM. Pero vamos, en el portal de licitaciones, en el contratante, igual lo podéis encontrar, pues pone ingeniería, construcción, si queréis para no tener que buscar mucho, podéis buscar en Cataluña de construcción, que suelen tener, o de ingeniería también en Cataluña, lo digo porque veáis uno, en la Comunidad Valenciana también suelen estar, entonces es más fácil apuntar ahí y que os encontréis alguna con requisitos BIM. Vale, Antonio, de EDAR, etapa, ciclo integral del agua, nos vamos a encontrar en breves, porque nosotros ya sabemos que varias empresas de gestión del agua están implementando BIM y si no han empezado ya a solicitarlo, lo van a empezar a solicitar en breves, porque hay varias empresas de gestión de ciclo completo del agua que lo están implementando. Entonces, tarde o temprano van a tener. Y ayer también nos preguntaban que si en puertos ya es. Nosotros el otro día ya vimos una licitación a la que dimos también apoyo a una constructora que se va a presentar, en la que era un proyecto de ampliación de un puerto en el que ya también tenía entregables BIM. Entonces, quiero decir que los que penséis que BIM es edificación o BIM es solo proyectos de carreteras, borraros esa idea de la cabeza, porque es en cualquier tipo de proyecto de construcción, cualquier cosa puede ser susceptible de tener entregables BIM. En un 100% de los elementos del proyecto o bajando el porcentaje, pero puede ser susceptible de tener entregables BIM. Bueno, parece, a ver si tenemos una más, que tenemos... Vale, Laura López, si te metes, Laura López, en la web de SBIM puedes ver no normativas, sino recomendaciones de España. En la página de Building Smart, el Spain Chapter, igual. También, si buscáis la ISO 19650 1 y 2, también tiene ya normativa clara, ISO, que de aquí a nada va a ser certificada y certificable. Entonces, ahí también vais a tener normativas. Y sí, la pregunta de Antonio Sánchez, lo que decía, nos pueden pedir BIM en cualquier fase, en cualquiera. Eso ya también tenerlo claro, porque en el gráfico que os lo he puesto, o sea, además, voy a volver aquí. Aquí, el que vemos aquí, aunque es muy pequeñito, el de operaciones y mantenimiento en amarillo, por ejemplo, pero esta no ha tenido antes, o sea, ese se ha pedido en 2017 entregables BIM que no ha recibido nada, ni en construcción ni en ingeniería. Y aquí lo que hemos dicho antes, por ejemplo, en 2018 en obra civil, de 26% del 2017 al 70% en construcción. O sea, todas estas de construcción no tenían elementos BIM. Cualquier información que quieran sobre nuestros programas formativos, específicamente, bueno, del Máster en BIM Management o de cualquier otro programa o de estas experiencias aquí en España, pueden escribirnos a nuestro correo info@eadic.com o, bueno, visualizar en la plataforma web, es decir, en la página web, sobre nuestras experiencias formativas, es decir, cursos, diplomados y, bueno, específicamente nuestros máster. A continuación, como había iniciado, voy a pues bueno, agradecer inicialmente, muchas gracias a todos por participar, pues a nuestro docente Gonzalo García por esta masterclass de hoy. Espero que haya sido muy enriquecedora para todos y bueno, puedan utilizarla en todos los conocimientos que nos ha aportado, en todo el desarrollo y bueno, de la profesión de cada uno. Pues bueno, muchísimas gracias a todos por participar y espero que haya sido agradable y haya sido enriquecedora la masterclass. Vale, de todas maneras, yo también quería aprovechar para dar las gracias a todos por asistir. También, pues alguno tenéis alguna duda más
Podéis buscarme por LinkedIn, Gonzalo García Sanz, ponéis EADIC, la foto pues me conoceréis, es así, Gonzalo García Sanz y EADIC, o Certificate BIM, me podéis enviar ahí las dudas y podemos contestaros sin ningún problema. Si queréis que colaboremos con algún proyecto, igual, podéis escribirme a mí directamente en LinkedIn o escribir aquí a la escuela y os podemos ayudar sin ningún problema, tanto si tenéis alguna duda como si es directamente ya algún tipo de presupuesto o lo que sea, sin ningún compromiso. Entonces, sin más, me uno también a Claudia en el agradecimiento. Muchas gracias a todos y nos vemos en las siguientes clases, masterclass de ADIC.